Saludos a todos, bienvenidos a esta sesión. Eh, Mi nombre es Fernando Suárez Obando, yo soy director del Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana y vengo a exponerle algunos conceptos generales de tamizaje neonatal que por supuesto se aplican a las enfermedades huérfanas, las enfermedades raras o enfermedades de baja prevalencia. Dado obviamente el poco tiempo que tenemos, pues lo que yo quiero es que tengamos una noción de la idea de tamizaje o tamización o cribado, como están viendo ahí en la diapositiva, para que éstas sean aplicados a un contexto particular como son las enfermedades de baja prevalencia. La palabra es curiosa, como ven ahí uno se pregunta qué es tamizado y realmente el tamizado es lo que están viendo en la imagen. Es un método de separación finalmente. Separa partículas grandes y pequeñas a través de un tamiz o lo que vemos ahí como una malla de alambre, ¿sí? O un filtro, o un colador, le podríamos decir. Eso es lo que significa la tamización o el cribado, la separación de partículas de algún tamaño. Y si eso se aplica, digamos, a la medicina o la búsqueda de las enfermedades, realmente eso es lo que hace el tamizaje o la tamización, separar a una persona que no está enferma, pero que de alguna forma a través de esas pruebas predecimos que no va a estar, por tanto hay una forma de intervenir para que no se enferme o por lo menos disminuir ya sea la historia natural de la enfermedad o las secuelas que genera esa propia enfermedad. Entonces es interesante ese origen y como dice ahí, ese proceso hace que se separen partículas por tamaño, o sea que dependerá del tamaño que tenga ese colador, como se ve en la imagen, dependiendo del tamaño que tenga los cuadritos de la cuadrícula del cribado, cómo separará esas partículas. Eso tiene que ver con una noción que pues todos conocemos, que es la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué tan sensible es algo, una prueba, o qué tan específica es? Ya vamos a mirar con más profundidad ese concepto. Pero cuando se aplica esa noción del cribado, de la tamización, del tamiz, del uso del filtro o el colador, a la medicina, pues obviamente lo aterrizamos a un test o una prueba de laboratorio en personas asintomáticas. Eso ya es importante destacarlo porque no estamos hablando de diagnóstico. No es una persona que esté enferma, no es una persona que tenga síntomas, no es una persona que se acerque a un hospital o a un consultorio porque tiene alguna sintomatología. Y si eso lo pensamos en el neonato, pues es mucho más complejo porque nace un niño que en apariencia y en signos vitales y en examen físico general es normal, no tiene nada. Por tanto, la aproximación a una supuesta, entre comillas, enfermedad que sucederá en el futuro es mucho más compleja, especialmente ante los papás. Decirles, vamos a hacer una prueba de algo que aún no tiene, pero que si desafortunadamente lo desarrolla, en términos generales es muy severo. Por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, los errores innatos del metabolismo, enfermedades neuromusculares, etcétera. Y hay unas condiciones que determinan cuándo hacer esa tamización o no. Entonces, como ven allí en la diapositiva, pues corresponde a un test en persona presintomática con el objetivo de identificar precozmente, es decir, antes de que ocurra, quienes poseen una condición que se beneficie de la intervención temprana. Y ese es otro punto importante, no vale la pena hacer el esfuerzo del tamizaje o la tamización o del cribado si no hay nada que ofrecer en términos terapéuticos que disminuyan o las secuelas si se van a dar, que cambie la historia natural de la enfermedad o que se maneje de algún modo, sea farmacológico o a través de dietas especiales o nutrición diseñada para esa condición. Esas condiciones son relativamente nuevas en la historia de la medicina y surgieron de este documento de Wilson and Younger, que es el documento de referencia para poder definir qué es el tamizaje o la tamización o el tamizaje neonatal si estamos hablando de recién nacido. También hay tamizaje del adulto, por supuesto, que por ejemplo es muy frecuente pensar que a cierta edad, por ejemplo, tenemos riesgo de un cáncer de colon, por ejemplo. La pregunta es, ¿qué prueba puedo yo hacer para detectar a un paciente que esté a puertas de desarrollar el cáncer de colon o que esté asintomático aun cuando yo lo tenga y pueda encontrarlo para hacer una intervención, sea quirúrgica, quimioterapéutica, etcétera, antes de que se desarrolle una enfermedad que, pues, como el cáncer sea demasiado avanzado y no tenga, pues, un manejo en términos de perspectiva curativa o de tratamiento para incrementar la esperanza de vida después del diagnóstico. Eso es la tamización, puede ser del neonato del adulto, pero pues en general en las enfermedades huérfanas o raras, pues lo que queremos es encontrarlo lo más temprano posible, dado que este conjunto de enfermedades tiene características progresivas, severas, de rápido compromiso de la persona, por tanto encontrarles antes de que se desarrollen esas
eh, signos clínicos, síntomas y secuelas, pues la idea de la tamización tiene mucho sentido. Entonces aquí vemos precisamente de dónde se originó. Y eso viene de la Organización Mundial de la Salud, que le pide a estos dos investigadores de salud pública, Wilson y Younger, que enumeren los criterios para poder hacer la tamización. Eso va de la mano, por supuesto, de que hay cada vez mayor tecnología y estamos hablando, vuelvo y digo, relativamente reciente, cercano a la década de los 70 del siglo pasado, en donde les solicitaron que como salubristas, cómo se guiara la tamización, qué tipo de pruebas si se van desarrollando, qué características tendría que tener la enfermedad, el contexto y la situación clínica para decir, vale la pena hacer ese esfuerzo. Eso es de esta publicación. Y el resumen es lo que vamos a analizar poco a poco para poder entender por qué estos tienen importancia en enfermedades raras o enfermedades nuevas. Fíjense que el primer punto que ellos enumeran es que la condición que que se busca de ser un problema de salud importante. En el contexto de las enfermedades raras o huérfanas, inmediatamente sí es un problema de salud importante a pesar de baja prevalencia. Sabemos que hay baja prevalencia, pero hay un enorme impacto y carga de la enfermedad, aun cuando existan muy pocos individuos afectados. Que exista un tratamiento aceptado es la segunda condición de Wilson y Younger. Ahí sí tenemos problemas, porque para una gran cantidad de enfermedades huérfanas o raras, desafortunadamente no hay un tratamiento aceptado, precisamente por la condición de rareza. No se saben muchas de ellas qué es lo que hay que hacer. Pero si hay un conjunto de ellas, y ahora lo miraremos en la ley local, en la ley colombiana, cuáles son las que preferiblemente se tamizarían en razón de que hay un tratamiento de intervención. Que se dispongan de instalaciones para hacer las pruebas, que la etapa sintomática sea latente o temprana y reconocible, y que sea una prueba o examen adecuado, lo suficientemente sensible para detectar al paciente y que no se puedan escapar pacientes que, teniendo la enfermedad o estén a puertas de desarrollarla, la prueba no lo detecte. Por último, siguiente, la historia natural, conocerla, lo cual es muy importante en enfermedades raras, pero no siempre lo vamos a tener. Para un conjunto de ellas, conocemos bien la historia natural, pero desafortunadamente para un gran subconjunto de las enfermedades raras no sabemos la historia natural precisamente por la misma razón. No mucha gente la ha visto, no mucha gente ha logrado un seguimiento a largo plazo. Por tanto, que no se sabe cuáles son los desenlaces clínicos a evitar si se hace una intervención temprana como resultado de una tamización y confirmación positiva. Debe haber una política, según Wilson y Younger, de cómo tratar a sus pacientes. No es suficiente hacer la prueba que ésta salga positiva. ¿Qué hacemos después? Eso es un programa, que ya vamos a ver las características, que implica que si hay una prueba positiva, exista una confirmación y exista, por supuesto, un programa. Pero también significa que si la prueba se haga negativa, también hay que informarlo como tal, porque, como decía al principio, el hecho que le hagan pruebas a mi bebé, yo como papá digo, pero si está bien, ¿por qué le están haciendo pruebas? Necesito también que me informen que salgan negativas o que incluso a pesar de negativas pueda haber limitaciones que desafortunadamente generen falsos negativos. El costo es otro asunto allí que está destacado. El costo de los casos debe ser equilibrado en términos de lo que se va a intervenir y que tenga, por supuesto, esa intervención un impacto en la carga de la enfermedad. El costo implica, por supuesto, que la prueba también sea muy barata, sea muy sensible y sea barata porque se hace masivamente. Y ahí viene, por supuesto, esa condición general que la tamización se hace a muchos individuos, porque muchos individuos deben ser testeados para poder detectar uno o dos casos. Si eso se aplica pues a enfermedades raras, necesitaremos tamizaciones masivas, es decir, a todos los neonatos, a todos los que nazcan para poder encontrar un caso particular. El problema de salud no depende de la prevalencia. Allá van apareciendo unas características a la derecha como un comentario importante. No importa que sean raros, no importa que sean infrecuentes, de baja prevalencia. Lo que importa es que tiene tanto impacto que al hacer una intervención temprana se pueda cambiar ese impacto precisamente. Viene en la cabeza hipotiroidismo congénito. No son muchos, prevalencias bajas, pero un niño con hipotiroidismo es una carga de enfermedad muy grande para él, para el sistema, para su familia, etc. O sea que la prevalencia no es un asunto cuestionable en términos de la necesidad de la tamización y eso es bueno para el mundo de las enfermedades raras, no importa que sea de baja prevalencia. Allá hay otras condiciones al tratamiento. Desafortunadamente, como dije, en el tratamiento de las enfermedades huérfanas para una gran cantidad de ellas no hay algo específico que permita cambiar la historia natural de la enfermedad, pero si encontramos o tenemos esa intervención, la tamización se vuelve relevante e importante. Las instalaciones para el diagnóstico y tratamiento, eso implica precisamente que no se trata de hacer simplemente la prueba,
sino que las pruebas confirmatorias deben ser también en sitios confiables y el manejo de las mismas por personas que sepan. Es decir, volviendo al hipotiroidismo congénito como uno de nuestros mejores ejemplos, pues el manejo posterior de endocrinología es absolutamente relevante. No es solo darle una suplencia hormonal si es el caso, sino hacer un seguimiento de lo que ocurre con ese tratamiento. Y fíjense, insisto en que se está haciendo un tratamiento a un niño, una persona asintomática, en razón a lo que predijo la prueba de tamización y en razón a lo que predijo lo que conocemos de la enfermedad. Por tanto, ese periodo asintomático, pues debe ser un periodo que esté razonablemente contextualizado para que en ese momento se hagan las pruebas, no después, porque si hay síntomas, pues ya se convierten en una aproximación diagnóstica. Importante esto, la prueba debe ser fácil y rápida y debe ser muy sensible eh, en términos de detectar a todos los pacientes, pero menos sensible y específica que las pruebas de diagnóstico, ¿no? Porque yo quiero que las pruebas me salgan positivas, aún a pesar de tener falsos positivos que podrían angustiar a los padres, pero prefiero que no se me escape nadie de los que yo quiero detectar. Eso, por supuesto, de enfermedad huérfana sí puede llegar a ser una limitación, porque las pruebas que se hacen, algunas pruebas bioquímicas, puede que no sean tan costosas, pero si pasamos al mundo del diagnóstico molecular que se requieren enfermedades, por ejemplo, como las neuromusculares, esas sí pueden ser muy costosas y no necesariamente, al menos en este momento, tan fáciles de realizar. Seguramente en un futuro, mientras mejora la tecnología, serán menos costosas, mucho más eficientes y se generen resultados más rápidos. Eso es importante también de la prueba, no solo que sea muy sensible, que sea un costo razonable, que esté contextualizada en el tiempo, en la historia natural de la enfermedad, en el momento asintomático, sino que además la respuesta o el resultado sea rápido. Si se hace tardío, pues entraríamos rápidamente en el momento sintomático y ya pasaríamos esa prueba diagnóstica sin no de tamizaje. Que exista un tratamiento eficaz, eso es otro problema de la enfermedad huérfana, ya lo mencioné, pero si hay una política acordada del manejo de cierto grupo de enfermedades, como veremos en la ley colombiana, pues ya se empiezan a decantar que sí hay tratamientos para otras enfermedades, así sean de baja prevalencia, por tanto se justifica hacer la tamización. Y pues digamos que parece obvio decirlo, pero que exista como objetivo mejorar la salud y reducir los costos del manejo de esa enfermedad. Es decir, que no se trata simplemente de detectarlo el paciente, sino que la intervención sea lo suficientemente temprana para reducir los costos que a largo plazo siempre se presentan en enfermedades de este tipo, las secuelas, por supuesto, mejoran la salud de esa persona, de ese niño que se hizo la tamización. Eh, ese beneficio de la detección no puede ser ese momento. Por ejemplo, nuevamente hipotiroidismo congénito de errores innatos del metabolismo. El beneficio no se da con detectarlo únicamente, es la primera parte. El seguimiento posterior, el manejo de la enfermedad, que el caso de las enfermedades raras es un manejo pues, prácticamente para toda la vida, es lo que importa en el programa de tamización. La detección temprana no es suficiente, aun cuando tengamos las condiciones de laboratorio, las condiciones de la prueba, las condiciones de infraestructura, las condiciones de precio, o el costo de la misma prueba, el seguimiento tiende a ser o es lo más relevante en términos del manejo y además que en las enfermedades huérfanas sabemos, en las enfermedades raras o de baja prevalencia, que la detección temprana significa que la historia natural de la enfermedad pues se va a seguir dando en términos de enfermedad y que los tratamientos van a haber variar también en el tiempo. No es lo mismo tratar ciertas enfermedades en un periodo neonatal en donde hay, por ejemplo, una demanda metabólica muy alta, en el caso de los errores innatos del metabolismo, que tratar esa misma enfermedad cuando ha sido manejado adecuadamente el paciente en la adolescencia. Son aproximaciones completamente diferentes, pero en ninguno de los casos las pruebas de tamizaje van a llevar simplemente a la detección y al manejo temprano, sino al manejo a largo plazo. Hoy en día, pues se han actualizado esos 10 criterios de Wilson y Younger, que son los, digamos, los fundamentales para poder entender este problema. Y digamos, hay un pequeño cambio en la actualización que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, en donde básicamente se decantan o se especifican algunas cosas, como por ejemplo el punto 5. El programa debe integrar educación, pruebas, servicios clínicos y gestión. Es decir, para un programa es muy importante gestionar dónde está el paciente, que no se nos vaya a perder, que se le autoricen los exámenes. Lo que hay que hacer es un asunto mucho de gestión, porque precisamente en los programas ocurre que se logra la tamización, se logra el tratamiento temprano, pero el paciente se pierde o no vuelve a los controles o no hay aprobaciones, etcétera. La gestión es importante unida a procesos de educación. ¿Por qué? Porque nuevamente detectamos un paciente asintomático, no hay una noción de enfermedad allí, la enfermedad no la vemos.
Y es casi lo contrario que usualmente hacemos en medicina. La gente viene enferma y la tratamos, en este caso no queremos que se enferme. Por tanto, muchas veces la adherencia a los tratamientos es complicada porque pues tenemos, digamos, esa tendencia cultural a pensar que los tratamientos son para las enfermedades, pero si mi hijo nunca se ha enfermado o por lo menos no ha tenido una manifestación grave de la enfermedad porque ha tenido un manejo adecuado, por ejemplo, nutricional, pues tiende a perderse esa adherencia a los manejos. Entonces, el componente educativo, por ejemplo, que está actualizado allí, es importante. En general, por ejemplo, el punto 10 que no es un asunto puntual como se pensaba antes, sino que los beneficios deben ser mayores que los daños. De todos modos, tomar una prueba o tomar una muestra, hacer seguimientos, pues obviamente puede generar tanto incomodidad como los mismos manejos pueden tener eventos adversos. Entonces debe haber también un balance entre los riesgos y beneficios que deban ser estudiados previo a la instauración de pues, un programa de tamización. Y ahí hay otras que pueden estar observando, pero básicamente es un afinamiento de lo que va ocurriendo en razón a que tenemos mejores pruebas de tamización para hacerlo en mayor número de enfermedades. Y precisamente las enfermedades raras o huérfanas o de baja prevalencia son el mejor escenario porque, vuelvo y digo, sabemos de algún grupo de ellos la historia de la enfermedad, hay pruebas, por ejemplo, bioquímicas para su detección, hay tratamientos, pero en comparación con el gran grupo de las enfermedades raras, pues desafortunadamente sigue siendo un grupo pequeño el que se logra la tamización, pero son enfermedades de altísimo impacto que si se logran intervenir de forma temprana, pues el pronóstico cambia completamente. Eso se refleja y pues obviamente hay que destacar lo local, que aunque ya existía un programa que se centraba básicamente en el hipotiroidismo congénito, pues una actualización de esa política nacional, que recuerden que lo que decía Wilson y Younger era importante que hubiera una política de manejo, es decir, que detrás haya un sostén normativo, legal del sistema de salud, pues se actualiza en el 2019 con la promulgación de la ley 1980, por la cual se crea el programa de tamizaje neonatal en Colombia. Veremos que ya había algunas cosas, que esto es un programa ya formal y pues surge una ley lo cual obliga a que lo cumplamos. Y como dice ahí, pues la presente ley o esta ley tiene como objeto regular y ampliar la práctica del tamizaje. Como decía, ya había esa práctica desde diferentes ángulos, desde el ángulo privado, por ejemplo, o desde una política nacional frente a una enfermedad particular como el hipotiroidismo congénito. Pero pues aquí se especifica la detección temprana de aspectos como ceguera, sordera, ¿verdad? Eh, Manejo o gestión de un componente biológico como la sangre para detectar tempranamente errores innatos del metabolismo, enfermedades que, por supuesto, como la misma definición de la enfermedad huérfana lo dice, pues son enfermedades que deterioran la calidad de la vida y ponen en peligro la vida misma del sujeto, pero que sabemos que el diagnóstico temprano, tal como lo dijo Wilson y Younger, eh, pues evita su progresión, disminuye las secuelas, disminuye significativamente pues la posibilidad de generar una discapacidad cognitiva o física, modifica esa historia natural de la enfermedad y aumenta la expectativa de vida. Entonces aquí se resumen en gran parte incluso las actualizaciones de la Organización Mundial de la Salud, en donde uno puede pues, comprender la importancia que tiene esta ley. Aquí vienen unas definiciones que están en el articulado, pues el tamizaje neonatal principalmente se va a orientar a lo que dijimos, a los errores innatos del metabolismo o un conjunto de alteraciones congénitas que incluso puedan generar o manifestaciones muy tempranas o manifestaciones relativamente tardías, pero que por la tamización se detecten antes, como por ejemplo las cardiopatías congénitas o lo que ya hablamos de las úlceras y las cegueras. Precisamente no es fácil encontrar una discapacidad auditiva en el neonato, sino que desafortunadamente la vemos ya en el colegio o con problemas del desarrollo del lenguaje, y qué mejor que hacerlo tempranamente para evitar pues esas secuelas o iniciar una intervención de rehabilitación temprana. Aquí entonces hay una especificación, nuevamente alteraciones metabólicas, endocrinas, visuales, auditivos, que pueden aumentar esa mortalidad y morbilidad infantil. Por tanto, el tamizaje neonatal se vuelve relevante. Pero la ley también tiene otras definiciones que considera que el programa podría ir ampliando con el tiempo, como el tamizaje prenatal, que tiene unos componentes éticos mucho más complejos, porque si es complejo buscar una enfermedad que no tiene la persona, que está asintomática, pues mucho más complejo buscar la enfermedad en términos de lo prenatal. Pero sabemos pues que existe lo que se llama diagnóstico genético prenatal u otras formas de detectar la enfermedad que aunque es un diagnóstico, también puede convertirse en una tamización. Allí está esa definición
Y hay un tamizaje neonatal básico que deberíamos alcanzar. Ya está el hipotiroidismo congénito como una política que ya lleva varios años, pero están enfermedades de molécula pequeña, que son errores innatos del metabolismo, enfermedades raras, huérfanos o de baja prevalencia, como la fenilcetonuria, la galactosemia, la fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita, el déficit de biotinidasa y los defectos de hemoglobina o hemoglobinopatías. Es decir, es un conjunto de enfermedades que cumple con esas premisas en donde se puede hacer una prueba temprana de bajo costo, que la intervención, perdón, en la tamización se hace de forma presintomática, se conoce la historia natural de la enfermedad y se puede aplicar un tratamiento que cambie esa historia y que prevenga el desarrollo natural de la enfermedad, que disminuye secuelas, pero vuelvo y digo que ese programa es a largo plazo, no es simplemente detectarlo, sino que es un programa que mantenga un seguimiento adecuado al paciente, paciente entre comillas, porque se supone que todavía no es paciente, está asintomático, pero sabemos que los errores tanto del metabolismo están en un equilibrio muy frágil que rápidamente puede pasar realmente a ser sintomáticos si no se hace la intervención o el manejo adecuado, o que existan otras condiciones, como puede ser una neumonía, un estrés metabólico, una cirugía, que haga que se despierte la enfermedad. Allí nombran, por ejemplo, el tamizaje ampliado como que precisamente si por lo menos tenemos este core básico, este núcleo básico, pues es posible ampliarse a otras enfermedades utilizando pruebas bioquímicas de tamización en donde los errores innatos del metabolismo se destacan. ¿Por qué? Porque son precisamente enfermedades que en el inicio de la vida no se detectan, no tienen nada en ellos, no hay ninguna alteración en piel, no está vomitando, está comiendo bien. Pero a medida que se aumenta ese reto metabólico, precisamente empiezan a aparecer los síntomas, muchos de ellos que los han llamado similares a una intoxicación, intolerancia a la vía oral, falta de neurodesarrollo adecuado sin una causa externa, infecciosa, traumática o tumoral que lo explique, o malformaciones del sistema nervioso central, epilepsias, opacidad de medios, etcétera, etcétera, una cantidad de signos y síntomas que van apareciendo a medida que el niño va creciendo, que hubieran podido al menos evitarse o atenuarse si se detectan de forma temprana. Entonces, la ley nos da, digamos, al menos ese marco de que existe un tamizaje neonatal, puede haber un tamizaje prenatal. Hay un núcleo de enfermedades que deberíamos alcanzar rápidamente, hacer la tamización, y existe la posibilidad de ir ampliándolo y ampliándolo a medida que la capacidad de los programas y la capacidad técnica también se va aumentando. Como decía, ahí había cosas previas que se han manejado y que son importantes destacar. Está el programa de tamizaje neonatal del hipotiroidismo congénito con pues, sus limitaciones y muchas complejidades, pero por lo menos es una base y es una base sobre la cual se puede seguir construyendo para mejorar ese núcleo mínimo de enfermedades que deberíamos manejar o tamizar y encontrar de forma temprana. También existe pues esta guía de la guía práctica clínica de detección de anomalías congénitas, que si ustedes ven allí, eh, es un algoritmo o flujograma en el que no solo se tiene en cuenta la posibilidad de que existan malformaciones congénitas y otras condiciones que ya veremos en la tabla siguiente, que puedan ser susceptibles de tamizaje, sino que evalúa la posibilidad de detectar factores de riesgo que precisamente permitan hacer un direccionamiento particular de buscar ciertas malformaciones o ciertas condiciones que el tamizaje neonatal puede detectar. Allí, si ustedes ven en la gráfica, ya se menciona el tamizaje de errores innatos del metabolismo y el hipotiroidismo como un conjunto de eh, condiciones o enfermedades que pueden ser detectadas previamente a lo sintomático. O sea que de todos modos en la guía de práctica clínica, pues que ya tiene unos años, ya se considera precisamente todo este complejo. Esto es de 2013, llevamos para 10 años. Pero básicamente el concepto sigue siendo el mismo, que hay una evaluación de factores de riesgo, pero aún así, aun cuando yo no tenga factores de riesgo, como puede ser la consanguinidad, que es un factor de riesgo para enfermedades metabólicas, de todos modos hay que hacer el tamizaje, independientemente que se dé ese factor de riesgo, ¿no? Ese algoritmo o ese flujograma continúa y como ustedes ven ahí en la tabla hay una serie de condiciones que pueden ser tamizadas en razón a factores de riesgo, como que papás estén afectados, que haya consanguinidad o no, pero digamos que esto está enfocado precisamente en una búsqueda que aumente un poquito la capacidad que tengamos de poder detectar a pesar de que tengamos pruebas muy sensibles. Todo ese desarrollo, pues digamos, va orientado precisamente a lo mismo, a la detección de cardiopatías congénitas, a la detección de sorderas y cegueras, de condiciones metabólicas para ese momento, específicamente hipotiroidismo, aun cuando se nombran otros errores inherentes del metabolismo, pero fíjense que ya había algo construido, a pesar de que
pues la ley 1980 actualice ese programa. Esta es la continuación de ese flujograma y fíjense que además dentro de los factores de riesgo pues está todo lo infeccioso, todo lo teratogénico, exposición a medicamentos, a tabaquismo, alcohol, otras cosas que permiten pues desde ese punto de vista hacer una orientación. Entonces, en general, lo que tenemos es que identificar esas enfermedades que son susceptibles de la intervención temprana, en las que sabemos que por la historia natural, si se da esa intervención temprana, vamos a disminuir secuelas o al menos vamos a controlar la enfermedad o al menos vamos a cambiar esa historia natural y eso lo han llamado los fenotipos emergentes de las enfermedades que son intervenidas tempranamente, es decir, que no se manifiestan completamente como hubiera uno esperado si no hubiera hecho una intervención, pero pues que vale la pena hacer todo ese esfuerzo de tamización teniendo una prueba muy sensible, que no sea costosa, que esté unida a un programa, ¿verdad? Es que no es solamente la tamización, y que ese programa pueda hacer todo ese seguimiento. Entonces, por supuesto, surge de allá de la tamización de la condición eh, estudiada y elegida que tenga esa intervención, y por supuesto que las pruebas confirmatorias sean más específicas, mientras que las de tamización son sensibles. Que haya instauración de manejo, que haya un centro de referencia dentro de ese programa, que ese centro de referencia, si ustedes recuerdan la actualización de la Organización Mundial de la Salud de los criterios de Wilson y Younger, pues implica una gestión, un aspecto educativo y un aspecto continuo que dé un seguimiento completo a los pacientes que fueron allí detectados. Insisto que no se tratan solamente de ese primer momento, y ahí enfrentamos otra dificultad de las enfermedades raras, que aun cuando se pueda hacer el tamizaje y aun cuando se pueda detectar al paciente, sigue siendo complejo la revisión del especialista o la construcción de un programa que permita sostener ese manejo que se instauró y ojalá se instaurara de forma temprana para esa condición detectada de la tamización. Entonces, no es solo tener el aparato, llamémoslo así, y la técnica de tener, poder detectarlo, sino que hay una serie de consideraciones que hacen que precisamente el tamizaje, la tamización, el cribado o el tamiz o la aplicación de ese tamiz tengan un objetivo, por supuesto, de detección temprana, pero sabiendo la complejidad de las enfermedades raras o huérfanas, es un primer paso que debe pues continuar a lo largo de la vida de la persona. Igual que el hipotiroidismo congénito, al cual ya estamos familiarizados. La necesidad de ese manejo no se da simplemente por la prueba, da como consecuencia de la prueba, pero requiere educación, seguimiento, gestión, pruebas confirmatorias. eh, y si estamos hablando además de errores innatos del metabolismo, por ejemplo, o de enfermedades genéticas, pues hay mayor complejidad en el sentido incluso que si yo detecto una enfermedad de origen genético, pues inmediatamente me cuestiono si hay otros miembros afectados o si ese sujeto en un futuro podrá transmitir esa enfermedad a sus hijos, etcétera. Entonces es un asunto que en términos de la etiología genética de la mayoría de los errores innatos del metabolismo empieza a ampliarse tremendamente como un asunto ya no de la persona, sino un asunto familiar en el que a través de la tamización de un solo sujeto yo puedo ser capaz incluso de detectar otras personas que incluso pueden ser asintomáticas o tener sintomáticos leves o tener una enfermedad que nadie sabía que tenía, pero que fue el resultado precisamente de la tamización de un nuevo miembro en la familia, por ejemplo, un neonato, que se alcanza el diagnóstico de la familia. Por tanto, en el mundo de las enfermedades raras que tienen etiología genética en más del 80% de los casos, la tamización no es la prueba, es un primer paso para intervención o incluso el análisis de una familia que esté afectada por este tipo de condiciones. Bueno, con esto pues termino. Por supuesto, es una mirada amplia, no sería interesante, claro, para cada enfermedad huérfana o enfermedad rara hay particularidades, pero estas son las condiciones generales que nos permitirán hoy en día, teniendo una ley, eh, por lo menos tener un núcleo de enfermedades raras, huérfanas o de baja prevalencia sobre el cual hacer la tamización y más adelante irlo ampliando con las particularidades de cada una de las enfermedades. Muchas gracias y pues obviamente estoy atento a las preguntas que todos tengan. Muy amables.